Saludos amados, Dios les bendiga. Aquí estamos en el día de hoy para continuar con nuestro tiempo de reflexión. Estamos en la semana 4, hoy vamos al día 3 de la cuarta semana del año 2026. Esta semana reflexionando sobre la cruz de Cristo, su sacrificio, el valor de su sacrificio en la cruz por nosotros y el significado, el simbolismo de la cruz para la fe cristiana. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar para que comencemos. Hoy hablamos sobre la cruz del perdón o la cruz como perdón. Así que vamos a orar. Dios y eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos concede de compartir tu palabra, Señor. Venimos ante tu presencia y nos humillamos delante de ti, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas. Honramos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, a quien dejaste como nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro ayudador. En este momento nos encomendamos a ti para que nos guíe, para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos guíe en el conocimiento de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que van a ser partícipes de este tiempo. También dale sabiduría y entendimiento de tu palabra y permite que todos recibamos el Espíritu para obedecer y compartir tu palabra con los que aún no han sido impactados por el poder del mensaje del Evangelio. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La cruz como símbolo de perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya hemos trabajado este pasaje bíblico cuando en semanas anteriores, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. En la cruz, Cristo derramó su sangre para darnos redención y un perdón abundante que restaura nuestra relación con Dios. En la cruz, Jesús derramó toda su sangre para darnos redención y un perdón abundante que restaura nuestra relación con Dios. La cruz es el lugar donde el amor de Dios se encuentra con nuestra necesidad más profunda, el perdón. La cruz es el lugar donde el amor de Dios, ese amor eterno de Dios del cual hablamos la semana anterior, se encuentra con nuestra necesidad más profunda, la necesidad de perdón. No son las necesidades materiales, la necesidad más profunda e imposible de alcanzar por el ser humano por su propia cuenta es el perdón de pecados. Pablo declara que en Cristo tenemos redención. Fuimos liberados del poder del pecado y fuimos perdonados. Ya entendimos en la lección pasada el significado de la palabra redimir. Es pagar la deuda de aquel que no la puede pagar. Y para eso tenía que hacerlo un familiar cercano, alguien que tuviera interés particular a favor de la persona endeudada. Cristo se hizo nuestro hermano mayor y pagó ante nuestro Padre Celestial la deuda, convirtiéndose en nuestro Redentor. Fuimos liberados del poder del pecado y perdonados. Una limpieza completa que no deja rastro de culpa. Una limpieza completa que no deja rastro de culpa. Todo esto fluye de las riquezas de la gracia de Dios. Un amor tan abundante que supera cualquier falla humana. Todo ese párrafo, de alguna manera lo tocamos en la semana pasada cuando hablamos del amor. La sangre derramada en la cruz no fue un acto simbólico, fue el precio real de nuestra libertad. No fue un acto simbólico, fue el precio real de nuestra libertad. Cristo cargó con nuestra culpa, tomó nuestro lugar y abrió un camino para que pudiéramos acercarnos al Padre sin temor. Eso es redención. Cristo cargó nuestra culpa, redención. Tomó nuestro lugar, redención. Y abrió un camino para que pudiéramos acercarnos al Padre sin temor, resultado de la redención. El perdón que recibimos no es limitado, no es frágil, ni es condicional. No es un perdón limitado, cubre todos nuestros pecados. No es frágil, está basado en el sacrificio de Cristo y por lo cual no se rompe fácil. Dios borra nuestros pecados y los olvida.
y no es condicional. Nosotros no tuvimos que hacer nada para que eso ocurriera. No exigió mérito alguno de nosotros, no se hizo por nuestra propia dignidad ni porque nosotros lo merecíamos. Justamente, y cuando estudiábamos este versículo en la semana pasada en el tema del amor, justamente el sacrificio Dios lo hizo porque nosotros lo necesitábamos, no lo merecíamos y no podíamos hacer absolutamente nada ni para merecerlo ni para hacer el sacrificio por nosotros mismos. Por eso el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario y el amor de Dios para nosotros es incondicional. Porque nosotros de ninguna manera tenemos méritos para merecerlo y de ninguna forma tenemos fuerza ni condiciones para poder hacerlo por nosotros mismos. Por lo tanto, ese amor y ese sacrificio tiene que sernos regalado, suministrado por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, por eso es incondicional, porque solo la gracia de Dios puede darlo, porque nosotros ni lo merecemos, ni nosotros podemos hacer ese sacrificio por nosotros mismos. Es un perdón abundante, constante, permanente y suficiente para cada día de nuestra vida. Y quiero aquí detenerme en esa palabra, suficiente. Los cristianos sabemos que después del sacrificio de Cristo y después de haber aceptado a Jesucristo como Salvador, no queda otro sacrificio por el pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga más salvos y que nos haga más dignos de salvación. Ya está claro que nosotros fuimos salvados por gracia porque no éramos dignos. Y la dignidad que se nos aplica es la que Cristo compró y pagó con su vida en la cruz del Calvario. De modo que nada que nosotros podamos hacer agrega absolutamente nada a nuestra salvación. Todo lo que nosotros podemos hacer, y no es un pago por la salvación, es una actitud de gratitud a causa de la salvación, es amar a Dios, obedecer a Dios, temer a Dios, servir a Dios, tener comunión con Él, porque el sacrificio de amor que Él hizo por nosotros, lo hizo para tener comunión con nosotros. Ahora, nada de eso es un pago. Y nada de eso yo lo hago para salvarme. Todo eso yo lo hago como gratitud por haber sido salvado. Y eso es importante entenderlo. No hay absolutamente nada que un creyente pueda hacer para ser más salvo de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo es suficiente para salvarnos y no hay nada que agregar. Luego, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por gratitud a la salvación que nos ha sido regalada. Nos acercamos a Dios a tener comunión con Él porque Él se acercó a nosotros a través de Cristo en la cruz y nos salvó. Por eso tenemos comunión, por eso nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, predicamos el mensaje del Evangelio, servimos a la gente que nos rodea, pero nada de eso lo hacemos para salvarnos, sino que lo hacemos como acto de gratitud por haber sido salvados cuando no lo merecíamos. Importante eso, el sacrificio de Cristo es suficiente. Por lo tanto, tú no tienes que hacer nada para salvarte. Todo lo que tú haces hoy, lo haces porque Dios te salvó a través de Cristo Jesús y lo haces por amor y por gratitud a ese Dios que te salvó. Lo haces porque quiere agradar, hacer sentir bien el corazón del Dios que te ama y del Dios que te amó y del Dios que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Lo hace porque quiere que Dios esté contento y complacido contigo y que sepa que tu corazón está rebosante de gratitud y de gozo por Él haberte salvado sin tú y yo merecerlo. Por eso lo hacemos. Cuando entendemos la magnitud de este perdón, el corazón se llena entonces de gratitud y de humildad, lo que vengo diciendo. Ya no vivimos tratando de ganar el favor de Dios, sino descansando en la obra perfecta que Cristo hizo. ¿Qué puedes hacer para ganarte el favor de Dios? Nada, porque cuando no habías hecho nada ni lo merecía, por amor, Él puso a Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahora no hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios ya lo tiene. Todo lo que tienes que hacer es tener un corazón lleno de gratitud y de humildad para recibir la obra de Dios y vivir de ahora en adelante en una actitud de agradecimiento a tu Salvador. Y en ese mismo perdón que recibimos se convierte en el modelo para nuestras relaciones. Perdonamos no porque sea fácil, como dijimos antes de ayer, sino porque hemos sido perdonados
de manera infinita. Perdonamos no porque sea fácil, sino porque hemos sido perdonados de manera infinita, de modo que la obra de Cristo a nuestro favor modela, sirve de ejemplo, guía, induce y conduce nuestra vida. Él nos perdonó, nosotros perdonamos. Él nos ama, nosotros amamos. Cuando entendemos la magnitud de ese perdón, el corazón se llena de gratitud y humildad. Ya no vivimos tratando de ganar el favor de Dios, sino que descansamos en la obra perfecta de Cristo. Y ese mismo perdón que recibimos, entonces se convierte en el modelo para nuestras relaciones. Perdonamos no porque sea fácil, sino porque hemos sido perdonados de manera infinita. La cruz nos recuerda que no somos definidos por nuestro pasado, sino por la gracia que nos alcanzó. El perdón recibido nos libera para vivir con esperanza y el perdón ofrecido nos libera para vivir en paz. Cuando recibimos el perdón de Dios a favor nuestro, vivimos con esperanza. Pero cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, vivimos en paz. Repito, cuando recibimos el perdón que Dios nos compró a través de Cristo, vivimos con esperanza. Pero cuando nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, vivimos en paz. Siempre que estamos enojados con alguien, no tenemos paz interior. El perdón nos libera. Cuando alguien guarda enojo, resentimiento, odio, raíz de amargura en su corazón, posiblemente no esté esclavizando a la persona que tú odias, te esté esclavizando tú. Porque quizá a la persona que tú odias ni siquiera le molesta tu odio, pero tú sí estás molesto. Cuando tú odias a alguien, esa persona que tú odias te esclaviza. Y cuando tú te recuerdas a la hora de dormir de esa persona que tú odias, pierde el sueño. Cuando te recuerdas a la hora de comer de esa persona que tú odias, pierde el apetito. Cuando está descansando y te recuerda en el momento de descanso de la persona que odias, te estresa y deja de descansar. De modo que sin saberlo, le está dando espacio y lugar a una persona en tu vida para que te controle y te domine, y esa persona no está haciendo absolutamente nada en tu contra. Todo lo está haciendo tú mismo al guardar el enojo en tu corazón. Por eso cuando nosotros perdonamos a la persona con la que estamos enojada y la liberamos de nuestro corazón, recibimos paz nosotros. Y eso es importante entenderlo. La culpa, el pecado y el peso del pasado son cargas. Cargas que el ser humano no puede quitarse por sí mismo, pero Dios, en su amor, proveyó un camino perfecto, Cristo en la cruz. Allí, el Hijo de Dios derramó su sangre para redimirnos y perdonarnos completamente. Toda su sangre para todo el perdón. Recuerden que cuando los soldados veían que Cristo ya había expirado en la cruz, para probar que ya estaba definitivamente muerto, clavaron una lanza en su costado, cumpliéndose así una de las profecías sobre el Mesías, y de su costado brotó sangre y agua. Cuando ese residuo de sangre sale con agua, quiere decir que toda la sangre de ese cuerpo ya había salido. De modo que Cristo derramó toda su sangre para perdón de todos nuestros pecados. Nos recuerda que el perdón no es barato ni superficial. Es el fruto del sacrificio más grande de la historia. Aquí estas lecciones han insistido en que el perdón de Dios hacia nosotros no es barato. Ha costado toda la sangre del Cordero Inmaculado, del que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para morir por nosotros en la cruz. Ahora el apóstol Pablo plantea varias cosas en el pasaje. En quien tenemos redención. Cristo es nuestra libertad y en Él tenemos redención. Es nuestro Redentor quien nos sustituyó a nosotros en la cruz. La cruz que me tocaba a mí, la recibió Cristo por mí. La muerte a causa del pecado que me tocaba a mí, Él la recibió para que yo tenga vida. La deuda que tenía yo delante del Padre Celestial por haber pecado en contra de Dios, Cristo la pagó por mí en la cruz del Calvario. De modo que hemos sido comprados y liberados del poder del pecado por la obra redentora de Cristo. Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y eso tenemos que recordarlo muy claro. Él lo pagó porque tú y yo no podíamos pagar. Pero la salvación no es gratis. El que yo no lo pueda pagar no quiere decir que no es gratis.
Cuando yo no puedo pagar algo y me lo regalan, no quiere decir que fue gratis. Fue gratis para mí que no pagué, pero no fue gratis para el que tuvo que pagar. De modo que nunca ha sido gratis. Siempre ha tenido un costo, un alto costo. Y ese alto costo lo pagó Cristo porque yo no podía pagarlo. Ahora, cualquier persona que encuentra que alguien le paga una deuda que él no puede pagar, lo único que puede hacer como devolución a la persona que le pagó es agradecerle y vivir permanentemente agradecido. Ahora, si alguno de nosotros puede encontrar de alguna manera cómo devolver el precio completo a Jesús del pago de la salvación, pero como ninguno de nosotros tiene cómo devolver el precio completo del pago que Cristo hizo por nosotros para nuestra salvación, lo único que nos cuesta, siendo insuficiente para devolver todo el costo y pagar la deuda, es vivir permanentemente agradecido del que pagó lo que tú y yo no podemos pagar. Eso es todo lo que nos cuesta, vivir eternamente agradecido del que pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Y servirle a Él es un acto de gratitud. Amarle a Él es un acto de gratitud. Hacer su voluntad es un acto de gratitud. Obedecer sus mandamientos es un acto de gratitud. Santificarnos para Él es un acto de gratitud. Predicar su mensaje es un acto de gratitud. Y es todo lo que podemos hacer porque no podemos pagar la deuda y no podemos devolverle a Él lo que Él pagó por nosotros. Excepto agradecerle porque no podemos pagarle. Solo agradecerle. Ahora, ese sacrificio, ese precio fue por su sangre. Es el costo de nuestro perdón. La sangre derramada en la cruz es el fundamento de nuestra salvación. El perdón no es simbólico, es un perdón real y costoso. No es un simbolismo. Somos verdaderamente perdonados por el sacrificio verdadero que Cristo hizo, derramando su verdadera sangre, toda su verdadera sangre. De modo que es un sacrificio verdadero. Un sacrificio hecho por el perdón de nuestros pecados. La obra completa, todos nuestros pecados, no es un perdón parcial, sino un perdón total. Toda su sangre, todo nuestro pecado. Dios borra, limpia y restaura completamente la vida del hombre que acepta a Cristo como su Salvador y acepta el sacrificio hecho por él en la cruz del Calvario como el pago de su redención. Dios borra, limpia y restaura completamente a todo ser humano que acepta que el sacrificio de Cristo es el pago absoluto por su redención. El que rechaza que Cristo pagó por él se arriesga a tener que pagar por sí mismo. Y ningún ser humano tiene ni puede pagarle a Dios la deuda del pecado a menos que no sea con su propia vida. Y por eso el principio bíblico dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Quieres pagar tú o acepta que Cristo pagó por ti? La paga del pecado es la muerte. ¿Quieres pagar tú o acepta que Cristo pague por ti? Yo, como no tengo manera de recuperar mi vida si la doy para pagar por mi pecado, acepto que Cristo pagó por mí, porque así yo no tengo que morir y Él tiene el poder y tuvo el poder de resucitar para llevarme con Él a la presencia del Padre Celestial. Por eso es mejor aceptar lo que Cristo hizo por mí a yo arriesgarme a querer hacerlo yo por mí mismo, porque yo ni soy digno de hacerlo, ni tengo la capacidad para hacerlo, ni los recursos para hacerlo. Por eso, sin merecerlo, Dios en Cristo lo hizo por mí. Y todo lo que yo tengo que hacer es aceptar el sacrificio y ser agradecido. Y Dios hizo un sacrificio según la riqueza de su gracia. Una gracia que es abundante, una misericordia que es diaria, para darnos un perdón abundante. Dios no perdona con medida, sino con abundancia. Su gracia es más grande que nuestro pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios no nos perdonó a media, nos perdonó completo. Por eso, si tú tienes a alguien con quien tiene dificultad y tiene que perdonarlo, no lo perdones a media, perdónalo completo. La Biblia dice, hablando Cristo cuando nos enseñó a orar, el Padre nuestro dijo: y perdónanos como nosotros perdonamos. Así que si tú perdonas a media, le estás diciendo al Señor: perdóname a media, porque yo perdono a media. Y como Dios no perdona a media, o tú estás obligado a perdonar completo como Él perdona para poder recibir el perdón completo, o si tú perdonas a media, entonces tú no puedes ser perdonado por Él porque Él no perdona a media.
Él perdona completo. Completo perdón tuyo, completo perdón de Dios. Toda su sangre por tus pecados, todos tus pecados borrados. Borró todos tus pecados, perdona todas las fallas que la gente haya cometido contra ti. No perdona todas las faltas, no tienes perdonado tus pecados. Esos son principios claros que tenemos que entender si queremos ser buenos cristianos y si queremos relacionarnos de forma adecuada con la gente. Tenemos que entenderlo. Alabado sea el Señor. La cruz es el lugar donde el amor y la justicia se encuentran. Allí Cristo tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado y nos ofreció un perdón que transforma. Este perdón no solo limpia nuestro pasado, sino que renueva nuestra identidad y nos capacita para vivir libres. Quien ha sido perdonado profundamente aprende a perdonar a otros. Quien ha sido perdonado profundamente aprende a perdonar a otros. Yo siempre tengo miedo con la gente que cree que nunca ha hecho nada y que posiblemente cree que Dios no ha tenido que perdonarle mucho. Porque el que cree que no hubo que perdonarle mucho y que él no necesitaba tanto de Dios como algunos otros, le pasa como los escribas y fariseos, como aquel publicano que estaba orando y decía: Señor, yo ni siquiera soy como aquel. Aquel humilde publicano estaba orando y diciendo: ten misericordia de mí que soy pecador. Y aquel funcionario decía: yo ni siquiera soy como aquel. Entonces hay gente que ora al estilo de aquel fariseo, que se cree la gran cosa y que cree que no necesita tanto de Dios como necesitan otros. Y entonces ahí me da miedo, porque la gente que cree que Dios no tuvo que perdonarle mucho, en su orgullo, entonces es capaz a veces de no perdonarle nada a otro. Pero es bueno que tú asimiles y entiendas lo mucho que Dios te ha perdonado. Porque cuando entiendes lo mucho que Dios te ha perdonado, entonces tienes el corazón más abierto y amplio para perdonar a la gente que te ofende. Realmente Dios nos perdonó mucho, porque todos somos pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y todos teníamos como paga la muerte. De modo que a todos se nos perdonó abundantemente, mucho y en gran manera. Por lo tanto, todos debemos estar dispuestos a perdonarle a la gente las fallas y ofensas que cometan contra nosotros. Aplicación práctica. Hoy toma un momento para agradecer a Dios el perdón que recibiste en Cristo. Hazlo con sinceridad, recordando que cada pecado fue cubierto por su sangre. Piensa en los pecados pasados que ya Dios te perdonó, para que verifiques lo mucho que Dios te ama y lo mucho que Dios te ha perdonado. Toma un momento entonces para agradecer a Dios por el perdón que recibiste y hazlo con sinceridad, recordando cada pecado que fue lavado, limpiado, cubierto por la sangre de Cristo. Luego piensa en alguien que te haya ofendido y decide perdonarlo. No esperes a sentirlo, comienza por obedecer. Permite que la gracia que te alcanzó fluya ahora hacia otros. Piensa en alguien que te haya ofendido y decide perdonar. No esperes sentirlo. No digas: yo no siento de Dios todavía perdonarlo. Eso tú no tienes que sentirlo. Eso tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber que si Dios te perdonó, tú tienes que perdonar. No va a venir un sentimiento mayor que ese, la gratitud que tienes por haber sido perdonado. Y cuando descubres que fuiste perdonado y has aceptado ese perdón, entonces corre, no tienes que sentirlo, obedece, empieza a perdonar a la gente que te haya ofendido. Agradece a Dios por el perdón recibido en Cristo y deja de cargar culpas que ya Dios borró. No tienes que andar con sentimientos de culpa de cosas pasadas que ya Dios te perdonó. Insisto, eso lo he dicho en otra reflexión anterior, el enemigo quiere que tú sientas culpa por tus pecados pasados, porque mientras más culpable te sientes, quiere decir que el perdón todavía no ha sido totalmente efectivo en ti. No porque Dios no te lo ha dado, sino porque tú no lo has recibido plenamente. Y como tú no lo has recibido plenamente y cargas culpa, el enemigo aprovecha ese sentimiento de culpa para invalidarte espiritualmente y no permitirte avanzar en la fe. Debes aceptar que Dios te perdonó todos tus pecados y quitar todo sentimiento de culpa de aquello que ya Dios te perdonó. Da un paso de fe y perdona a quien te haya ofendido. Permite que la gracia recibida fluya de ti hacia otros. La cruz es el símbolo supremo del perdón de Dios. En ella encontramos redención, libertad y gracia abundante.
Vivamos cada día conscientes del precio que Cristo pagó y dispuestos a extender el perdón que hemos recibido a otros, porque fuimos perdonados por la cruz de Cristo. Somos llamados a perdonar. Preguntas de hoy. ¿Qué verdad de Efesios 1:7 necesitas abrazar más profundamente? ¿La redención o el perdón? El pago que Dios hizo ya por ti, ¿lo entendías? ¿No lo entendías? Ahora está claro de cuánto costó tu salvación, tu redención, el precio que Cristo pagó por ti. Si tienes que asimilar eso, abrazar eso, entonces abrázalo. O tienes que abrazar el perdón, que fuiste perdonado por todos tus pecados, y asimilado eso, ¿cuánto tienes que perdonar a otros? ¿Cómo cambia tu manera de vivir saber que tus pecados han sido perdonados abundantemente en Cristo? ¿Cómo cambia tu manera de vivir saber que has sido perdonado abundantemente? Y tercero, ¿a quién necesitas perdonar hoy para reflejar la gracia que tú mismo has recibido? ¿A quién necesitas perdonar hoy para reflejar la gracia que tú mismo has recibido? Hermanos, Dios nos ha perdonado por medio de Jesucristo y espera que nosotros en gratitud le sirvamos y en gratitud perdonemos a los que nos hayan ofendido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oramos. Señor, amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por habernos perdonado, gracias por haber derramado toda su sangre para limpiarnos todos nuestros pecados y darnos un pleno perdón y un perdón abundante. Ayúdanos a recibir ese perdón. Reprendemos todo sentimiento de culpa que quiere intimidarnos para que no seamos efectivos en hacer tu obra, Señor. El enemigo quiere e intenta que nosotros vivamos reciclando el pecado pasado que ya tú nos has perdonado para lograr ganar terreno e invalidarnos en la misión que tú quieres que nosotros hagamos. Pero reprendemos todo sentimiento de culpa, nos liberamos de todo sentimiento de culpa, aceptamos que tú nos perdonaste todos nuestros pecados, que somos libres y limpios en ti, Señor, y que tu dignidad nos ha sido traspasada para que nosotros podamos comunicar, predicar, ser mensajeros del mensaje del Evangelio. Permite que podamos compartir el mensaje de tu palabra, y ya que hemos sido perdonados, permite que nosotros también aprendamos a perdonar. Y que si tenemos a alguien a quien debemos perdonar, no esperemos sentir perdonarlo, sino que actuemos como tú actuaste a nuestro favor, obedeciendo, ir a perdonar a cualquier persona que tengamos que perdonar. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias por este tiempo. Y mañana, si Dios quiere, nos vemos en nuestro tiempo de reflexión. Dios les bendiga.